vamos a compartir pantalla. Por favor, van a confirmar si están viendo la pantalla en sus computadoras. Ya está compartiendo. Ahí está bien. ¿Los demás escuchan también el audio? Sí, se escucha y se ve Sí, bien. Ya. Sí, se escucha. Entonces, como dijo el ingeniero, hoy vamos a tocar ajustes y tolerancias, ¿ya? Es como un breve repaso que vamos a hacer, porque esto ya lo vieron en Tecnología Mecánica 1 y 2, ¿no? No sé si se acuerdan. Entonces, ese es el contenido de hoy día. Vamos a ver planos de fabricación, tolerancias dimensionales, tolerancias geométricas, acabado superficial y lectura de planos de fabricación. Muy bien. Planos de fabricación. ¿Qué nos dice? Es un documento técnico imprescindible para la planificación de la fabricación de cualquier pieza y por ende de cualquier producto, dice, ¿no? El plano de fabricación es el resumen del diseño de una pieza, dice, ¿no? Dentro de un producto que previamente ha sido evaluado en términos de su capacidad. En esta parte de evaluación, ustedes ya conocen que existe la ingeniería concurrente, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, todos los departamentos de la ingeniería concurrente tienen que trabajar sobre un plano de fabricación, ¿no? Y así evitar que el diseño otra vez lo tengamos que rehacer, ¿no? Más o menos de eso se trata. Y en este plano de fabricación existe igual un procedimiento, ¿no? Donde tenemos un bosquejo, un diseño en 3D de muchas piezas, un ensamble general y poder simular tal vez ese ensamble con las diferentes cargas que podemos ponerle en la pieza, ¿no? Y sacamos planos de taller y planos de montaje. La siguiente diapositiva, ¿no? Como mencionamos, ¿no? Tenemos que tener un bosquejo en la cual tenemos que apoyarnos sobre una norma, que es la norma DIN. Entonces, esta norma nos ayuda, digamos, a que nosotros podamos expresar el dibujo técnico según, digamos, sus características, ¿no? Por ejemplo, la norma DIN nos dice, ¿no? La vista lateral es de esta forma, la frontal de esta forma y la horizontal de esta forma, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos que expresar nuestros dibujos en los planos, ¿no? La característica de un plano de fabricación, más o menos de esta forma, ¿no? Tenemos un plano general donde podemos hacer un despiece de todos los elementos que componen, ¿no? Y mencionarlos mediante un globo, ¿no? Y tener una lista general de todas las piezas que contempla este plano general, ¿no? ¿Qué más? Y también tenemos que utilizar formatos de cajetín establecidos por la norma, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos el cajetín A4, A3, A1 y A2, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir nosotros la norma, ¿no? Hay industrias en las cuales no te exigen demasiado, ¿no? Por el tema, digamos, que el A4 es una hoja que no se utiliza solo para dibujo nomás, sino no se utiliza para otro tipo de impresiones, ¿no? Pero cuando hacemos licitaciones, a veces nos exigen este formato, entonces tenemos que hacer caso, ¿no? A eso. La siguiente, ¿no? En el plano de fabricación, igual tenemos un cajetín, ¿no? En el cual está expresado todas las características de la pieza que debería tener, ¿no? En primer lugar, está el nombre del proyecto. Puede ser, digamos, proyecto silo de granos, ¿no? En esta parte podemos poner tal vez el nombre de la pieza, ¿no? Parantes, ¿ya? La lámina de 20 va a ser la primera, ¿no? La escala para el parante puede ser 1:2, 1:1, ¿no? Depende del tamaño. Las dimensiones, nos dice que pues el parante puede ser angular de 2 por 3,16. El material puede ser un acero A36, ¿no? La norma que manejamos, la ASTM puede ser, ¿no? Cantidad de piezas a fabricar, 5, 1, 2, 3, ¿no? En el globo, ¿qué número de piezas es, no? Le pones acá. Parante está denominada con 5, ¿no? Y podemos aquí ver sus acabados superficiales, ¿no? Si está sometido a torno, tal vez, tiene un acabado de N10, N9, ¿no? Y esta denominación está por la norma DIN ISO 1302. ¿No ve? Entonces,
Y por esta parte igual podemos tener, si se trata, depende del ajuste, ¿no? El ajuste puede ser intermedio, tal vez apriete, ¿no? En esta parte está ya la persona que lo ha fabricado, ¿no? El dibujante, el revisor. Esto debe ser los nombres, me imagino. A ver. Esta parte un poquito que será, ya. Y este cajetín está realizado por el PDTF, ¿no? Ustedes conocen el PDTF o han escuchado tal vez, ¿no? Donde hacen fabricación de diferentes maquinarias, ¿no? Este último creo que hemos visto el cañón nebulizador, si no me equivoco, ¿no? A ver, continuemos. Entonces, los planos de fabricación tienen que tener a ver, especificados los materiales, ¿no? Tal cual muestra, digamos, esta tabla. Nos dice, digamos, una platina, si vamos a fabricar con platina, tenemos que ponerle, digamos, las dimensiones, ¿no? Entonces, esta pieza está fabricada con platina de 25 de lado por 250 de largo, ¿no? En plancha, tal vez. Esta plancha está fabricada de 100 por 250 por 5 de espesor, ¿no? Entonces, tenemos que especificar bien el material que vamos a utilizar y su simbología correspondiente, ¿no? En el tema de escalas, igual. Nosotros tenemos que saber expresar las escalas. Tenemos que poner en el plano las escalas, ¿no? 1.25, 1.5, 1.10, 1.20, 1.50, ¿no? Cada vez nosotros vamos a, digamos, aumentar o reducir, ¿no? En el tema de construcciones civiles se utilizan igual esta escala que son un poquito más amplias, ¿no? En topografía igual utilizan este tipo de escalas. En urbanismo, estas escalas, ¿no? Pero hay que saber poner también en el plano el tipo de escalas que van a utilizar, ¿no? Ya os hemos visto en esta parte. Vamos a la escala, que esta escala 1 a 2, dice, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? A partir, digamos, de un diseño, un ensamble también, finalizando como un ensamble, nosotros tenemos que llegar a simular nuestra pieza, ¿no? Ver, digamos, someter a la pieza a las diferentes cargas que va a interactuar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una carga de compresión en el asiento y en el espaldar, ¿no? Y vemos, digamos, por criterios de, criterios de deformación tal vez, ver, digamos, si va a aguantar tal vez el espaldar o va a ver si va a aguantar también las patas, ¿no? Entonces sacamos un producto, ¿no? Ya optimizado de esto. Entonces mandamos ya planos de fabricación, ¿no? En la cual tienen que contemplar un plano general donde nos indica diferentes piezas con números o con globos también puede ser. Y podemos despiezar tal vez esas piezas, ¿no? Despiezamos y acotamos según la norma que nos indica, ¿no? No tienen que repetirse las cotas, son las cotas las suficientes para poder indicar una pieza. También tiene que haber ejes constructivos para las perforaciones, ¿no? Igual acá. Y tiene que tener igual una lista, ¿no? Una lista de las piezas, también una lista de materiales, ¿no? El cajetín, digamos, según la norma. Todo eso debería tener, ¿no? Un plano de fabricación. En los planos de montaje casi es similar, ¿no? Aquí vemos un plano de fabricación en despiece, ¿no? Cada una de estas piezas tiene su codificación en la cual está bien acotada, ¿no? Tal vez acá era tal vez al otro lado, pero hay errores que se cometen, ¿no? Pero tener cotas suficientes es mejor que no tener cotas, ¿no? En esta parte tenemos un plano de montaje, en la cual hace un despiece, que podemos hacerlo con el SolidWorks Inventor, en la cual nos indica, ¿no? Los tornillos van a ser de 1,5 por 3 octavos, ¿no? Entonces eso tiene que ensamblarse en esta forma. Esta plancha que está doblada, plegada, tiene una codificación R207. Entonces, si vamos a esa codificación R207, vamos a encontrar que es una plancha tal vez de media por una longitud de tantos, ¿no ve? Por otra parte, tenemos este tipo de planos de montaje, ¿no? Que es una torre de telecomunicación, ¿no? En la cual observamos acá que tenemos diferentes simbologías, ¿no? Están divididos por módulos. Este es el módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, ¿no? Entonces nos dice que cada uno de estos módulos son diferentes. Podemos observar casi el módulo 1, que es esta parte, y vemos, ¿no? Una barra de angular en la cual tiene su codificación redondo,
su longitud y el material que va a ser. Puede ser angular de 2 por 3, 16, ¿no? De igual forma tenemos aquí un detalle. De esta forma debería ensamblarse, ¿no? Llega el angular, de esta forma se ensambla mediante dos pernos. Y esta placa tiene su codificación igual, ¿no? En esta parte vemos que la sección, digamos, la codificación 107 es una brida, pues puede decir, ¿no? Entonces esta parte debe ser la brida. Y la unión va a ser mediante pernos y bridas, una plancha y una brida mediante un perno de 5 octavos, puede ser, ¿no? 5 octavos por 2, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto nos indica, ¿no? En plano de montaje, cómo deberías montarlo paso a paso, ¿no? Vamos con la siguiente presentación. Bueno, aquí tenemos un resumen, ¿no? Un documento técnico imprescindible para planificar la fabricación, ¿no? Ahora, a ver, vamos a dar 2 minutos para responder esta pregunta. Quisiera que me digan, después del plano de fabricación y de montaje, digamos, ¿cuál es el siguiente proceso importante que deberíamos seguir? De las pruebas. Han debido hablar de las pruebas, ¿no? Pero, como somos ingenieros nosotros, o van a ser futuros ingenieros, ustedes tienen que enfocarse bastante en esta parte, ¿no? Planificación de los procesos. Este es el corazón, porque ustedes tienen que distribuir todas las tareas a las personas que van a estar involucradas, ¿no? Cada persona tiene su especialidad, digamos, ¿no? Cada sector tiene, digamos, su especialidad igual. Sector de pintura, sección de material. Entonces, ustedes tienen que ordenar cuál es el trabajo primordial que se va a hacer, ¿no? Según estadísticas, el tema de soldadura es donde nos consume más tiempo, ¿ya? Al poder fabricar una pieza. También está el tema de pinturas, donde casi se come ambos el 50%, ¿no? Lo demás es corte, doblado, perforado, ese es un poquito más rápido de hacer, ¿ya? Les digo como estadística, ¿no? Entonces, esto parte de una necesidad. Puede ser una necesidad de un cliente, viene a la empresa y nos dice, quiero esta pieza. O puede ser, si somos tal vez un poquito más, nos incentivamos a poder crear una pieza, hacemos un estudio de mercado en la cual queremos construir una escalería de cables, por ejemplo, ¿no? Queremos construir para poder venderla, ¿no? Entonces hacemos caso a las especificaciones técnicas y requerimientos, ¿no? Hacemos un informe de viabilidad si vamos a poder hacerlo o no hacerlo, ¿no? Lo conceptualizamos y lo mandamos al diseño CAD, ¿no? En esta parte lo va a modelar. En todo esto tienen que interactuar igual la ingeniería concurrente, ¿no? Tienen que trabajar para que puedan sacar una pieza que sea óptima y que trabaje muy bien, ¿no? Entonces modelamos en el modelado CAD, hacemos un análisis de esfuerzos, podemos optimizar, reducir tal vez espesores, cambiar de sección, hacemos una evaluación, lo mandamos ya a la documentación, ¿no? Planos de fabricación. Entonces, a partir de los planos de fabricación, nosotros ya planificamos, ¿no? Cuáles van a ser los procesos, ¿no? Como hemos dicho hace rato. Planificamos todo esto, mandamos a producción recién, y en producción tal vez un poquito más antes podamos sacar un prototipo. Si va a ser una pieza, digamos, unas 2000 piezas, ¿no? Prototipo sacamos, mandamos a producción y con la manufactura asistida por computador, hacemos un control de calidad al respecto de las piezas que van a salir. Hacemos un embalaje, tal vez puede ser con cartón, puede ser de diferentes formas el embalaje, ¿no? Y hacemos la distribución tal vez a tiendas o directamente a nuestro cliente que nos ha pedido, ¿no? Si es que nosotros vamos a crear una pieza y fabricarla, aquí hay el tema de marketing, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tal vez promocionar esta pieza, ¿no? Hacer conocer en el mercado, ¿no? Y hacer una retroalimentación para ver tal vez en qué hemos podido fallar o qué nos falta un detalle, ¿no? De esta forma se trata. Tolerancias dimensionales. Vamos con el concepto este. ¿Qué nos dice la tolerancia dimensional? Dice,
La fabricación de piezas en un taller no permite obtener estas dimensiones y formas geométricas, dice, geométricas exactas, como quisiéramos fabricar, y ni siquiera es posible comprobar si se llegó a la dimensión exacta, ya que no existe un medio para hacerlo y todos los instrumentos nos permite de medir con cierto grado de incertidumbre, dice, ¿no? Entonces, nos dice, la tolerancia en pocas palabras, nos dice, se puede definir como tolerancia al error admisible dentro de unos límites de fabricación, ¿no? Así como el ingeniero Luis Vargas les da tolerancia para que ustedes puedan ingresar al aula, creo que les da unos 15 minutos, si no me equivoco. Yo podría darles, digamos, 5 minutos para que nadie más me ingresa, ¿no? Entonces, les estoy dando una tolerancia más estricta, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y todas esas tolerancias que vemos que vamos a llevar, lo está manejando la norma ISO 286, ¿ya? Aquí podemos ver un poquito de ejemplos de las tolerancias, ¿ya? En la cual nos dice que la tolerancia con respecto en el área mecánica automotriz, podemos ver el pistón y la biela, ¿no? Entonces, en el momento de hacer compresión, explosión y escape, este motor, tenemos que tener una tolerancia por esta parte para que los gases de escape como de compresión no puedan salirse por este lado, ¿no? Entonces tenemos que tener una tolerancia de holgura súper fina, ¿no? Y tampoco pueda, bueno, en realidad los aceites tuvieran que lubricarse y poder, digamos, lubricar todo el cilindro, ¿no? Eso está calculado con las tablas que vamos a ver luego. Ahora, hablando, digamos, de neumáticos y aros, yo me compro, digamos, un aro, ¿ya? Porque mi rueda se ha fregado, ¿no? Entonces yo me voy a las Siles, me compro, digamos, una llanta de este tipo. Y sí o sí tuviera que entrarle a mi aro, ¿no? Me voy, digamos, a Quillacollo, me voy a comprar otra llanta. Entonces, sí o sí tuviera que darle a mi aro, ¿no? Entonces, el fabricante de llantas y el fabricante de aros se han dado esa tolerancia para que se pueda ensamblar correctamente, ¿no? Es otra aplicación. Aquí en la aplicación doméstica, igual, ¿no? Me compro un tupper de plástico, ¿no? Lo que pasa entonces es que se me rompe la tapa. Entonces voy a buscar su repuesto y lo tengo que ensamblar de la misma forma que el que se ha roto, ¿no? Entonces, esa tolerancia igual se han dado para que pueda haber la intercambiabilidad, ¿no? En el tema, digamos, de tornillería, este perno tiene que hilvanarse con esta tuerca, ¿no? Entonces, si la tolerancia es muy grande entre el perno y la tuerca, entonces no va a poder hilvanarse esto, ¿no? Va a tener rozamiento entre las diferentes roscas, ¿no? Entonces tiene que tener una tolerancia para que nosotros con la mano podamos hilvanar, ¿no? Y sea muy fácil en el momento de montaje, ¿no? Continuemos a ver. ¿Qué nos dice aquí? Aquí encontramos algunos defectos, ¿no? Perdón. Estos son ajustes, ¿no? Diferentes ajustes que podemos tener en las tolerancias, ¿no? Aquí tenemos un ajuste cilíndrico. Por ejemplo, podemos tener aquí un eje y un buje, ¿no? Ajuste cónico, podemos tener el caso tal vez de rodamientos cónicos, ¿no? Tenemos de esta forma. Ajuste prismático y ajuste de cola de Milano, podemos poner el ejemplo tal vez de ensambles de maderas, ¿no? De esta forma se ensamblan algunas maderas y de esta forma también, ¿no? Y como lo hemos visto hace rato, ajuste de hélice, de roscas, puede ser un perno, ¿no? Tiene que haber entonces ajuste entre el agujero y el eje, ¿no? Continuemos. Y a partir de esto, podemos tener tipos de ajuste, ¿no? Ajuste con juego, ajuste con apriete y ajuste indeterminado, ¿no? Ajuste con juego nos dice cuando el agujero es más grande que el eje. Entonces esto se puede desplazar tanto axialmente como radialmente, ¿no? Ajuste con apriete nos dice que el agujero es más pequeño que el eje, ¿no? Entonces, no tan, digamos, no hay mucha diferencia. Hay como para que el eje pueda encajar en el agujero, pero este va a haber apriete, ¿no? Entonces va a haber un rozamiento, va a haber una presión entre el agujero, esta cara del agujero y el eje, ¿no? Entonces, por las rugosidades, esto va a llegar a encallarse, ¿no? Ese sería apriete.
Indeterminado se da cuando nosotros recién vamos a terminar de fabricar, ¿no? Eso lo terminamos cuando fabricamos, ¿no? Y nos podemos ajustar a un juego o a un apriete, ¿no? Vamos a continuar a ver. ¿Qué nos dice aquí? Por ejemplo, aquí tenemos un eje que está girando, ¿no? En la cual nosotros podemos tener cojinetes, ¿no? Un cojinete de esta forma y cojinete de esta forma, ¿no? Para poder montar correctamente esta pieza, tenemos un soporte, ¿ya? En la cual va a contener al eje, también a los cojinetes. Entonces, el cojinete que tiene que entrar en el soporte tiene que tener aquí un ajuste de apriete, ¿no? Para que no se pueda mover. De la misma forma en esta cara, ¿no? Por otra parte, el cojinete de esta forma, que es forma cónica, tiene que tener igual un juego de apriete en esta forma, ¿no? Y de la misma acá. Ahora, si hablamos de juego con un ajuste con juego, es lo que debería tener el eje, ¿no? Para que pueda girar. Entonces, aquí vamos a tener ajuste con juego, o holgura también lo dicen, ajuste con juego y holgura, para que se pueda, digamos, mover el eje, ¿no? Y estaría ensamblado correctamente y funcionaría como debería ser, ¿no? Ahí vemos un claro ejemplo que es un juego con ajuste o apriete, ¿no? Ajuste con juego. A ver, por ejemplo, aquí vemos ajuste con holgura, dice. En el caso de un ajuste con holgura, al momento de unir un barreno, el barreno quiere decir que es el agujero, ¿no? Y el eje, se genera siempre un juego, dice. Entonces, vemos acá que relativamente el eje es menor que el agujero, ¿no? Y nos dan tolerancias, ¿no? Tolerancias por este lado, tolerancias por este lado. Nos dice que el eje, perdón, debería construirse en un rango de 0.08 y en un rango de 0.012. Ya, eso determinamos de tablas. El agujero nos dice que debería tener un rango de 0.012 y 0.04, ¿no? Entonces, el agujero es más grande que el eje, ¿no? Por esta posición, ¿ya? Entonces podemos tener juego mínimo o juego máximo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se da un juego máximo? ¿Ya? Un juego máximo se da cuando el eje es más pequeño, bueno, en su medida en su medida con esas tolerancias es más pequeño y el agujero es más grande con esas tolerancias. Entonces decimos, ¿no? Agujero grande para juego máximo. Agujero grande va a ser 40 más 0.012 y tenemos. Ahora del eje, el eje en su menor medida, como son negativos, vamos a ir al más grande, ¿no? El más pequeño sería más medida, ¿no? Lo podemos ver acá. Entonces decimos 40 menos 0.012 es este valor. Entonces tenemos un juego máximo, ¿no? Inversamente con los valores que podemos intercalar, tenemos el juego mínimo. Entonces decimos, juego máximo va a tener una tolerancia de 0.024. Juego mínimo va a tener una tolerancia de 0.012, ¿no? Entonces, decimos que para esta aplicación va a encajar tal vez partículas o cabellos, un cabello puede ingresar, ¿no? Para este no va a poder ingresar casi nada, a no ser tal vez la película de lubricante, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? A lo que queremos nosotros realizar, ¿para qué vamos a realizar nuestra pieza, ¿no? Juego máximo, juego mínimo, ¿no? El siguiente dice ajuste con interferencia, dice, ¿no? En el caso de ajuste con interferencia se genera siempre una interferencia al unir el barreno y el eje. Entonces nos dice que el barreno o eje o agujero es más pequeño que el eje. Eso es casi obviamente, ¿no? Tiene que entrar esto a encallarse, a encajarse, ¿no? Para que no pueda salir. Entonces, ¿cómo podemos determinar las interferencias máximas y mínimas? En el mismo caso, en la misma analogía que hemos utilizado en el anterior, podemos decir igual, ¿no? Para un, para una interferencia máxima, el agujero tiene que ser mínimo y el eje tiene que ser máximo. Entonces tomamos los valores, ¿no? De acá. Este es máximo, este es mínimo. Decimos entonces, para el agujero, 40 más 0, lo tenemos acá.
Y para el eje tenemos que tiene que ser máximo, ¿no? 40 más 0,45, lo vemos de este lado, ¿no? Entonces tenemos interferencia máxima, ¿no? Para el caso contrario, intercalamos los valores del otro lado y vamos a tener la interferencia mínima, que va a ser menos 0,10. De esa forma tenemos que determinar nosotros las tolerancias, ¿no? De esta forma igual nosotros podemos representar en planos. Ajuste incierto. Como les mencionaba más antes, el ajuste incierto se da cuando nosotros realizamos, digamos, recién la pieza, ¿no? Al momento de fabricarlos, definimos si va a ser ajuste con interferencia o va a ser ajuste con juego, ¿no? Sigamos con las diapositivas. A ver. A partir de esto, nosotros ya definimos, según la norma, cómo podemos explicar más o menos, en resumen, las piezas que podemos encontrar en diferentes planos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, para un agujero se denomina de esta forma, nos dice, el diámetro nominal es 12, la tolerancia va a ser H y la calidad va a ser 7, ¿no? Para agujeros, H mayúscula. Para ejes, nos dice, el diámetro nominal va a ser 12, H minúscula de tolerancia y 6 va a ser la calidad. Entonces, todo esto vamos a conocer ahora. También, cuando nosotros tenemos que fabricar, tenemos dos opciones, ¿ya? El primero va a ser agujero único, o barrero único lo llama acá, ¿no? Entonces nos dice que nosotros, el agujero, no tenemos que someterlo a un proceso de maquinado, ¿no? No tenemos que tocarlo en realidad. Lo que tenemos que modificar es el eje para que introduzca al agujero, ¿no? Un ejemplo clásico, digamos. Tenemos un rodamiento, ¿ya? Entonces el rodamiento no podemos hacerle un maquinado para que el eje entre, ¿no? Porque ya está con sus propiedades mecánicas y sus tratamientos, ¿no? Entonces es imposible, nos ha costado caro el rodamiento. Lo que podemos hacer es maquinar el eje para que pueda ingresar, ¿no? Ya sea, digamos, un ajuste con holgura que va desde la A hasta la H, un ajuste incierto que va desde la J hasta la N, o un ajuste con interferencia que va desde la P hasta la Z, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros tenemos que definir si va a ser agujero único, ¿ya? Caso contrario, va que dice que va a ser eje único, ¿no? Entonces, decimos que el eje no va a ser el que se va a bonificar. El que se va a bonificar va a ser el agujero, ¿no? Vemos un corte acá, ¿no? Entonces, el agujero está detallado con las letras mayúsculas. Nos dice que de la A a la H va a tener un ajuste con holgura, de la J a la N va a tener un ajuste incierto, de la P a la Z va a tener interferencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, modificar el agujero, ¿no? A ver, un ejemplo clásico de esto igual sería el pistón que le hemos visto, ¿no? A ver, lo vamos a traer el pistón. ¿Dónde está el pistón? Aquí está. Este pistón podemos explicar como por ejemplo de esto, ¿no? Nos dice que el eje es único. Nosotros cuando vamos a comprar un pistón, bueno, cuando hacemos primeramente la reparación de un motor, lo que hacemos es modificar, digamos, el cilindro, ¿no? Lo rectificamos y a partir de eso nosotros compramos recién un pistón, ¿no? El pistón no podemos tocarlo, no podemos modificarlo porque ya está fabricado, ¿no? Entonces, es un ejemplo de eso, ¿no? No modificamos el eje, pero sí modificamos el agujero, ¿no? Y aquí tiene que tener tolerancias. Hay que, en ese tipo de fabricación hay que tener en cuenta, ¿no? Un poquito, tal vez puede ser holgura, puede que sea en ese sector, ¿no? Es un ejemplo bien clásico que se puede interpretar de esta forma. Después, en este ejemplo podemos ver cómo se interpreta, ¿no? Aquí nos dice, digamos, tenemos un agujero y su eje, nos dice, ¿no? Diámetro nominal de 20 va a ser del agujero como del eje, ¿ya? Para una tolerancia del agujero vamos a tener un H7. Para una tolerancia del eje vamos a tener un N6, ¿no? Donde aquí nos indica que es el diámetro, la dimensión nominal, por esta parte nos indica que es la posición de la zona de la tolerancia y la calidad.
vamos a hablar más adelante de la calidad, ¿ya? ¿Qué más? Aquí tenemos calidades. Las calidades están de acuerdo, digamos, a lo que queremos fabricar, ¿no? Por ejemplo, si queremos fabricar elementos de precisión, instrumentos de precisión, tenemos una calidad de 0 a 2. Si queremos fabricar tal vez ejes, tenemos de 3 a 11. Si queremos fabricar tal vez, o si le sometemos a nuestra pieza a un maquinado tal vez de corte, con corte en frío tal vez, tenemos una tolerancia de 12 a 16, ¿no? O puede ser un taladrado también acá, ¿no? Dice piezas o elementos que no han de ajustar, dice, ¿no? Aquí dice piezas o elementos destinados a ajustar. Y aquí tenemos ya de precisión. Y en la cual está en función también de las medidas, ¿no? Tengo una medida, digamos, de 11, aquí entra y defino la calidad. Y T7 puede ser, que tenemos 21 micrones de calidad, ¿no? Entonces de eso se trata. Para definir también las tolerancias de los ejes, tenemos esta tabla, ¿no? Ya hemos visto que aquí encontramos diferentes, ¿no? Tablas, diferentes letras, de la A a la H, así, ¿no? Entonces vemos, tenemos, digamos, un diámetro de 18, queremos una tolerancia de H6, por ejemplo, tenemos esta que es la tolerancia, ¿no? A ver, vamos a ver ese ejemplito, mira. El ejemplo anterior nos dice que tenemos que definir qué tipo de tolerancias va a ser, ¿no? Como hemos visto hace rato, va a ser un H6, un H7, un H8, ¿no? Primeramente, a ver, para el eje, dice una tolerancia de 35 menos 0.025 y menos 0.50. Entonces buscamos acá. Para ejes, 35 se encuentra acá y buscamos 35 es para ejes, ¿no? Sí. Aquí está. Solo que está explicado en micras, ¿no ve? Entonces tenemos 25 y 50. 25 y 50. Entonces este va a ser un un F7 va a ser. Para el otro lado, 35 y 0.25. Recuerden que esta tabla es solo para ejes, ¿no? Para agujeros, 35 y, ¿qué dijimos? 0.25, ¿no? Entonces, 35, aquí está, 25. Entonces, ¿qué va a ser? Un diámetro de 35H7 F7, ¿no ve? ¿Se ubican? A ver, ¿alguna duda? ¿Está bien lo que estoy explicando? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ah, está bien, entonces ya. A ver, nosotros recalquemos esto, ¿ya? No es muy complicado, es fácil de hacer. Hemos visto que tenemos tablas para ejes, como tablas para agujeros, ¿no ve? Entonces, queremos identificar de qué se trata esto. Dice para ejes, ejes. Tenemos el diámetro de 35. 35 buscamos acá, aquí está. Y dice que es 0.25 y 0.50 según el fabricante, ¿no? Entonces buscamos eso. Aquí es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Solo que está en micras, ¿no? 25 y 35. Entonces tenemos un F7 en eje. Ahora en agujero tenemos 35, 0.25. 35 y 0.25 que estaba por el cachito, 35. Aquí está, un H7, ¿no? Entonces definimos, va a ser vamos a buscar a ver el lápiz. El lápiz. Aquí está. Entonces va a ser un diámetro nominal. El cachito. El lápiz. Aquí está, agujeros. Un diámetro nominal de 35 H7, perdón, a ver, poquito. H7 F7, ¿no? De esa forma nosotros tenemos que nombrar, ¿no? Hacemos, a ver. Aquí hay un pequeño ejemplito que tenemos que realizar, lo van a realizar como un trabajito, que van a sacar igual todas sus tolerancias que vemos aquí. Un H7 es al revés, ¿no? H7, ¿cuánto es, no? ¿Cuánta tolerancia tiene? G6
Para agujeros, ¿cuánto tiene? Para agujeros sería el H7, ¿no? Y para eje sería el G6. Vamos a buscar las tolerancias y vamos a averiguar igual de la misma forma cuál es su juego mínimo, tu juego máximo. También puede ser no solo juego mínimo, juego máximo, puede ser interferencia, ¿no? ¿Ya? Esto se los voy a dejar para que lo realicen, ¿ya? Como ejemplo, se lo van a presentar al ingeniero Luis Vargas. Bien. Vamos con las tolerancias geométricas. ¿Qué nos dice esto, no? Tolerancias geométricas. A veces en la fabricación y en el maquinado existen defectos, ¿no? Defectos de fabricación, ya sea defectos de la máquina o puede ser defectos de la misma persona, ¿no? Entonces, esos defectos más o menos son de esta forma, ¿ya? Algunos ejemplos. Defecto de rectitud, dice, ¿no? Entonces, el eje lo han fabricado de esta forma, medio chueca. Tal vez se ha doblado en el momento de tornear. Y entonces no va a poder encajar correctamente, no va a poder girar, ¿no? Defectos de coaxialidad, nos dicen, ¿no? Entonces, los ejes, tanto del agujero como del eje, no va a coincidir, ¿no? Entonces esto no va a poder encajar, no va a poder ensamblarse. Defectos de perpendicularidad, nos dicen, ¿no? Entonces, vemos una leve desviación, un ángulo que se ha creado tal vez en el momento de fabricar, y con respecto a este eje del agujero, ¿no? Entonces, ese tipo de defectos podemos encontrar, ¿no? ¿Qué más? Para esto, nosotros tenemos que tener tolerancias geométricas, ¿no? Tenemos que definir para que esto se fabrique correctamente, ¿no? Y encontramos tolerancias geométricas de forma, de orientación, de situación, de alabeo y de perfil, ¿no? Cada uno tiene representado igual. El de forma tiene una rectitud, tolerancia de rectitud. El de forma también tiene tolerancia de plenitud, redondez, cilindricidad. Y aquí tenemos sus simbologías, ¿no? Que nosotros tenemos que expresar en planos de fabricación si nos vamos a dedicar a esa área, ¿no? De orientación igual tenemos, ¿no? Paralelismo, perpendicularidad y angularidad, ¿no? Esto hemos visto tal vez en SolidWorks, ¿no? Donde podemos ver dos piezas, dos líneas que sean paralelas entre sí, hacemos esa propiedad, ¿no? Igual perpendicularidad. Posición, en de situación tenemos posición, coaxialidad, simetría, en alabeo tenemos alabeo radial, axial, y todos estos, ¿no? Aquí podemos ver un poquito de imperfecciones, ¿no? Por ejemplo, este eje se ha construido de esta forma chueca, entonces tenemos que darle una tolerancia, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, tenemos rugosidades que se pueden notar, pero nosotros tenemos que dar una tolerancia para que tenga un acabado plano, ¿no? ¿Ve? Aquí podemos igual tener una irregularidad de fabricación, ¿no? Que se ha fabricado a chueco, ¿no? Y aquí de esta forma recta, ¿no? Todos estos casos lo vamos a ver en un momento más. A ver, primeramente, ¿cómo se representa esto en los planos, no? Para poder representar estos planos, primeramente nosotros tenemos que definir la simbología, ¿no? Hemos visto simbologías de cilindricidad, rectitud, perpendicularidad, coaxialidad. Es muy afín, ¿no? Al programa de SolidWorks que encontramos. Entonces, el siguiente paso sería el valor de la tolerancia. ¿Cuánta tolerancia nosotros le vamos a dar? Ya. Y el siguiente valor sería, digamos, la referencia. ¿Con respecto a qué vamos a referenciarnos para que este sea paralelo? A veces podemos tener dos referencias, ¿no? Entonces, según el caso, sería este. ¿Ya? Y tenemos aquí ejemplos más o menos, ¿no? De esta forma se debería acotar tal vez la tolerancia geométrica, ¿no? También podemos usar este tipo de cotas. También podemos usar este similar a este. Podemos usar tal vez las partes intermedias del dibujo, ¿no? O podemos utilizar tal vez la cota o una cota general de toda la pieza, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Que dice, esta línea o esta superficie tiene que ser paralela con respecto a esta, ¿no? Entonces lo denomina A como referencia. Paralela con respecto a una tolerancia de 0.15. Aquí no tiene la letra A, pero tiene esta simbología. Nos dice que estas dos superficies tienen que ser paralelas en 0.15. Aquí igual, no tiene la letra A, nos dice que esta línea con respecto a esta tiene que tener una tolerancia de 0.15, ¿no? De la misma forma acá, esta línea con respecto a esta línea tiene que ser un paralelismo de 0.15, ¿no? ¿Por qué le damos tolerancias, no? Hemos visto ya, hace rato hemos hablado de eso, ¿no? Le damos tolerancias para que, digamos, el mismo pistón que hemos hablado, ¿no? No tenga esa salida a través de gases, ¿no?
o tal vez en otras piezas que puedan encajar tal vez esta sobre esta, no tengan que escapar tal vez, ni se pueda ver la luz, ¿no? Depende de la aplicación a lo que van a fabricar, ¿no? En las fabricaciones tal vez de piezas o mantenimientos se dan este tipo de casos, ¿no? Y les utilizan bastante ese tipo de tolerancias, ¿no? También en las fábricas donde utilizan el CNC. Aquí podemos ver igual otros ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, este dice coaxialidad. Este tiene que ser coaxial con este, ¿no? Entonces tiene que compartir el mismo eje, con una tolerancia de 0.2. Aquí nos dice igual paralelismo, ¿no? Esta línea tiene que ser paralelo al eje que tenemos acá. Esto nos dice que tiene que ser, esta simbología es de posición, ¿no? Luego les voy a explicar esto cuando lleguemos, ¿ya? Esto es de alabeo y de esta forma debe especificarse. Ya. Dice tolerancias geométricas de forma, ¿no? Ya hemos conocido de qué se trata esto, ¿no? Hemos visto su simbología y vamos a ver ahora su aplicabilidad, ¿ya? Dice, se utiliza para definir esores de forma de un elemento, dice, ¿no? Con relación a sí mismo sin referirla a otros elementos. Entonces, no tiene que tener esa letra A, nos dice, ¿no? En pocas palabras. Aquí nos dice, mira, por ejemplo, rectitud. Nos dice, esta superficie tiene que ser recta en una tolerancia de 0.1. Si exageramos la pieza, podemos tener esa deformación, ¿no? Entonces tiene que ser recto esto. ¿Cómo medimos esto? Podemos poner aquí un reloj comparador y poder ver las diferencias, ¿no? De medidas. Este puede levantarse, este puede tener una bajada, ¿no? Entonces vemos si está en la tolerancia que hemos recomendado. Eso es lo mismo. Planicidad, ¿ya? Es casi lo mismo, ¿no? Nos dice que esta superficie tiene que ser plana, entonces no tiene que verse irregularidades como esta, ¿no? Tiene que tener una tolerancia que es 0.05 y que tiene que ser plana, ¿no? Es lo que nos dice, para poder encajar con otra pieza. Redondez, nos dice igual, en un sector, tal vez aquí tiene que entrar un rodamiento, dice en un plano, un sector, tiene que tener una tolerancia de redondez de 0.5, ¿ya? Entonces, exageradamente vemos que la pieza se ha fabricado de esta forma, ¿no? Al momento de encajar en un hueco, en un hueco o rodamiento, entonces no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que dar una tolerancia de 0.5, ¿ya? Lo mismo pasa casi con la cilindricidad. Es lo mismo, solo que tenemos que actuar la tolerancia en todo el eje, ¿no? En toda la superficie del eje. ¿Ya? Forma de una línea. Nos dice que la pieza debe construirse tal vez en este sector con una tolerancia de 0.2, no tiene que sobrepasar. Casi lo mismo pasa en la tolerancia de superficie, ¿no? Pero en este caso toma toda la superficie para que pueda fabricarse de esa forma, ¿no? De orientación. Aquí ya tenemos un poquito otro concepto, nos dice, leeremos un poquito, nos dice, los controles de orientación necesitan siempre una referencia, o sea, A, B, C, lo que queramos, ¿no? Ya que se relacionan dos elementos y definen la orientación de elementos en una pieza, dice. Entonces, vamos a la práctica. Dice, paralelismo, ¿no? Entonces nos dice que esto tiene que ser paralelo con esto, con esta referencia de A, una tolerancia de 0.1, ¿no? Fácil de interpretar. Perpendicularidad, nos dice, este eje tiene que ser perpendicular con respecto a este en una tolerancia de 0.3. Exageramos aquí, entonces tenemos que hacerlo perpendicular, ¿no? Igual, de este eje podemos ponerlo a girar y podemos poner un reloj comparador acá, ¿no? Entonces podemos ver su deformación o qué mal lo han construido, digamos, ¿no? A ver, sigamos. Lo mismo pasa casi con el tema de inclinación, ¿no? Es casi, digamos, intuitivo esto, ¿no? Entonces nos dice que toda la superficie tiene que tener 25 grados, con una tolerancia de 0.1. Intuitivo, ¿no? ¿Qué más? Tolerancias de situación. Esto nos dice que las tolerancias se aplican siempre a ejes de elementos o planos de simetría, nos dicen, ¿no? Y se utiliza para definir su situación. Por ejemplo, tenemos de posición, concentricidad y coaxialidad
y simetría, ¿no? A ver, vamos a los ejemplos. Como les iba diciendo, no les voy a explicar eso nuevamente. ¿Qué dice aquí? Tenemos esta placa en la cual tenemos cotas diferentes, ¿no? Para este orificio tenemos una cota en la horizontal que es 10 y para este que es 30 con respecto a este, ¿no? Acá tenemos lo mismo, 10, 20, ¿no? Y como referencia tenemos esta línea como esta línea, dice, ¿no? Entonces, A y B, dice, ¿no? Entonces, el eje o el punto que generamos al medio tiene que tener una tolerancia de 0.2 con respecto, en este caso sería tal vez a B, ¿vale? Y con respecto a sería tal vez esta dimensión de 10, ¿no? Con respecto a B sería la suma de estos dos, que sería 30. Entonces no tiene que sobrepasar esa medida, ¿no? 30 más 0.2 puede ser, 10 más 0.2. Entonces tenemos esa precisión, ¿no? Exagerando va a pasar esto, ¿no? Que no va a poder encajar tal vez los pernos, ¿no? Entonces tenemos que definir de esa forma, ¿no? ¿Qué pasa en de situación de concentricidad? Igual, ¿no? Decimos que esta parte del cilindro o eje tiene que ser concéntrica con respecto a este, nos dice con una tolerancia de 0.5, ¿no? Este lo hemos visto en SolidWorks bastante, ¿no? Tienen que compartir el mismo eje. Lo mismo pasa esto que es intuitivo, ¿no? Que nos dice, con respecto a tiene que ver una simetría aquí, ¿no? Entonces, de 0.05. De oscilación radial, ¿qué nos dice en esta parte? Podemos ver la figura que igual es intuitivo, nos dice que tiene irregularidades en esta parte, ¿no? Entonces, este tiene que tener una oscilación radial, o sea, radial significa en esta parte hacia arriba, ¿no? Aquí puede haber deformaciones, entonces cuando esto gire, esto va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, ¿no? Entonces nos dice, tiene que tener una tolerancia radial con respecto a y a B de 0.1 para que este eje se mueva de la misma forma, ¿no? Que sea paralelo, digamos, estos dos. Ya. ¿Qué nos dice oscilación circular axial? En el eje nos dice ahora, ¿no? Esta pieza la han construido, digamos, de esta forma chueca, ¿no? Al momento de girar, esto va a subir, va a empujar, va a salir, va a empujar, va a salir, va a empujar, va a salir. Entonces es una deformación, ¿no? Es una fabricación que no es correcta, ¿no? Entonces es lo que nos dice circulación axial. Tal vez, por ejemplo, podemos poner, digamos, aquí una pieza que está a tope. Si fabricamos mal esta, entonces va a llegar a chocar, ¿no? Depende del caso, como les digo, estimados estudiantes. Oscilación total, dice. Lo mismo que hemos explicado hace rato, pero esto va a ser en toda la superficie. ¿Ve? Va a ser radial en toda la superficie. Axial, igualmente, ¿no? Va a ser en toda la superficie, tenemos que hacer la verificación. Entraremos a la parte de acabado superficial. Ya. A ver, alguien que quiera participar. ¿Cómo se define un acabado superficial? ¿O qué es? ¿Cuáles son las variables que se puede utilizar para un acabado superficial? Esto lo han visto en tecnología mecánica 2, ¿no? Perdón, tecnología mecánica 1. ¿Qué dicen al respecto? Que tiene que estar fina. ¿Ya? ¿De qué depende el acabado superficial? ¿Alguien? Vamos, futuros ingenieros mecánicos, electromecánicos. El material, El material. Puede ser también. A ver, ¿qué dice? El tipo de material también. De la herramienta con la que se va a hacer Inge. Inge, ¿no es con la herramienta que se va a hacer el desbaste para el acabado? Están en lo correcto, Eddie y Rodolfo. Ustedes creo que van a ser los buenos ingenieros. Sí, como dicen sus compañeros, por favor les pido un poquito más de más participación. Ahora se pueden equivocar, pero más adelante no creo, ¿no? Estamos aquí para participar todos. ¿Ya?
Entonces dice, depende de la herramienta de fabricación, ¿no? Un torno me va a dar diferente acabado que una lima, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y también, ¿para qué obtenemos acabados superficiales? Esa es la pregunta, ¿no? Obtenemos, por una parte, para tener un mejor aspecto. Otro, podemos obtener un mejor acabado para poder montar bien las piezas una sobre otra, ¿no? El ejemplo tal vez de dos bridas que al unirse tengan ese acabado, ¿no? Otro puede ser la intercambiabilidad de piezas, ¿no? Podemos intercambiar una pieza que se nos ha fregado por otra que tenemos, digamos, en la tienda y va a tener el mismo acabado, entonces se van a intercambiar. Otro puede ser por los agripamientos, ¿no? Agripado significa que se han dañado las piezas y tienen que tener un acabado perfecto para que no se agripen, ¿no? Otro tema puede ser la soldabilidad eléctrica, ¿no? Si hacemos en contacto de dos piezas que tienen un acabado súper, tal vez una superficie rugosa no muy fina, entonces la conductividad eléctrica entre las dos piezas metálicas va a ser buena, ¿no? También podemos decir que el acabado superficial involucra también los costos, ¿no? No es lo mismo tener un acabado superficial de un eje para ponerle tal vez a un rodamiento y trabajar tal vez esto para una bicicleta o un eje que pueda utilizarse tal vez para un motor, digamos, de 10 HP, ¿no? Es muy diferente tener el acabado, ¿no? Entonces, el acabado involucra costos, ¿no? Tenemos que tener bien en cuenta eso, ¿ya? A partir de esto, en los acabados lo maneja la norma ISO 1302, ¿ya? En la cual tenemos una superficie rugosa. Esto ya hemos visto en tecnología mecánica 1, donde tenemos crestas, ¿no? Un valle de crestas, ¿no? En la cual está determinado por una media este valle de crestas, ¿no? Pero aquí resumirnos un poquito, ¿no? Es para recordar, ¿no? Tenemos superficie rugosa y ondulada. Superficie rugosa sin ondulación tenemos cuando estamos maquinando, ¿no? O superficie ondulada sin rugosidad y superficie no rugosa ni ondulada, ¿no? Continuemos. Estas son la simbología que debemos utilizar para definir un acabado superficial, ¿no? Como les dije, está con la norma 1302, en la cual tenemos, por ejemplo, acá esta simbología básica, que es un ángulo de 60 grados con una línea más larga que la otra, ¿no? Entonces decimos, si queremos definir tal vez un maquinado, tenemos que cerrar esta simbología. Si decimos que va a ser sin maquinar, tenemos que tener una circunferencia, ¿no? Y si tenemos casos especiales, vamos a definir de esta forma. Y si queremos decir que todos los acabados van a ser lo mismo, entonces una circunferencia acá, ¿no? Es fácil de interpretar esto. Otro. Aquí tenemos algunos ejemplos y casos particulares para las notaciones generales, dice, ¿no? Si tenemos dos o más acabados superficiales, entonces tenemos que definir de esta forma. Si necesitamos definir las ondulaciones de las crestas, entonces tenemos que definir de esta forma, ¿ya? Si queremos definir el acabado superficial que requiere ser realizado por un método particular, entonces definimos así, ¿no? Un acabado N6 tal vez, y fresado, torneado, taladrado, no sé, lo que vean ustedes, ¿no? Según la necesidad. En esta parte dice, si queremos identificar tal vez la longitud básica, la longitud que va a tener ese acabado, definimos acá, dice, debe elegirse en longitudes en milímetros, dice, ¿no? Si tenemos un caso particular tal vez que es con una referencia, tenemos que referirlos con respecto a cuál, ¿no? Aquí tenemos, digamos, las indicaciones que todo esto les he indicado hace rato, ¿no? La rugosidad, aquí va a venir tal vez la rugosidad que tenemos en tablas, desde el N1 hasta el N12, ¿no? Entonces, también podemos expresar en números, ¿no? 1.6 es N7, ¿no? Aquí va a venir el taladrado, casi con eso es suficiente, digamos, podemos definir las tolerancias, ¿no? En un taller, digamos, de metal mecánica, ¿no? Y también, como hemos dicho, sus dos compañeros dijo, las diferentes maquinarias que podemos encontrar tal vez tienen sus acabados, ¿no? Un torno va a tener diferente acabado que tal vez un limado, ¿no? Igual tenemos aquí una rectificadora, tenemos un moleteador, una fresadora y un forjado, ¿no? Cada uno tiene sus acabados, ¿no? El CNC más estaría, ¿no? Que es un poquito más de precisión, ¿no?
Y a veces en los planos vamos a poder encontrar este tipo de simbologías, ¿no? En la cual nos dice que la simbología en forma de esta curva, dos curvas tal vez, es un N12, ¿no? Este triángulo va desde N10 a este 12, ¿no? Entonces nosotros tenemos que acostumbrar tal vez al operario a poder utilizar ese tipo de simbologías. Tal vez ellos se han formado con esta simbología y ellos conocen así, ¿no? Entonces tenemos que hablar un solo idioma, ¿no? Para poder no confundirnos, ¿no? De eso están encargados ustedes, ¿no? A ver. Lectura de planos de fabricación. En esta parte, ustedes tienen que tener lo más fuerte que hemos podido hablar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué dice esto? A ver, algún participante que quiera tal vez leer este planito. Es el primero, es el más básico. Antes de decirle que esta pieza funciona, una sobre otra se ensambla, ¿no? Y el movimiento que tiene es de esta forma, ¿no? A ver, alguien que quiera participar, tal vez, en poder leer este plano. Es el primero, es el más fácil, ¿no? ¿Qué dicen? Ya. Por el momento, yo lo voy a hacer, ¿ya? Y luego ustedes van a tener una tareita que lo van a realizar, que les va a pasar todas las herramientas para que puedan aplicarlas, ¿no? Hemos visto tolerancias en ejes, tal vez en agujeros, también hemos visto acabados superficiales, hemos visto simbologías de tolerancias geométricas, todo tipo de esas cosas, ¿no? A ver, es sencillo esto de interpretar, ¿no? Nos dice acá, primeramente, la superficie que vemos acá tiene que ser perpendicular con respecto a C. Esta. Nos garantizamos que esto sea perpendicular, ¿no? Y de la misma forma decimos que la superficie, tiene que ser paralelo con respecto a D. Garantizamos entonces que sea esto recto a 90 grados, ¿no? A ver, ¿qué más? Aquí tenemos, dice, esta medida de 12 de diámetro nominal tiene que tener una tolerancia H con una calidad 8. Entonces, tenemos esta medida, ¿no? De igual forma, aquí tenemos 12H8. Entonces, aquí va a encajar una pieza, que es la de abajo, que hemos dicho que es H, va a haber más o menos una holgura, ¿no? Si hubiera un apriete, esto ya no saldría, ¿no? Entonces, decimos que es holgura. De la misma forma, tenemos aquí holgura, holgura un poquito más para que se pueda, digamos, agarrar. Aquí tenemos igual holgura, ¿no? Holgura, holgura, holgura. Entonces, esta pieza se mueve. No pasa nada, no se encalla, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Nos dice, a ver, si vamos a esta superficie de acá, tiene que ser perpendicular a C. Aquí lo encontramos. Entonces, toda esta más esta, más esta, más esta, más esta, tiene que ser perpendicular a C. Creo que se olvidó esta más, ¿no? Ah, esta línea debe ser. Esta línea es, ¿no? Perpendicular. ¿Qué más nos dice? Paralelismo. Continuamos por acá. Que esta línea de acá va a ser paralela a esta, ¿no? Entonces, toditas. Garantizamos con eso, ¿no? ¿Qué más podemos ver por acá? Esto creo que ya lo hemos leído. Por este lado, dice. Perpendicularidad, nos dice, ¿no? Que todo esto, esta línea tiene que ser perpendicular a C y a D. A C y a D. Entonces, vemos del otro lado, ¿no? Entonces, esto nos garantiza que la pieza puede encajar correctamente y que esta pieza va a funcionar al momento de sacar hacia arriba, ¿no? Entonces, garantizamos eso. Todo esto tuviera que estar tal vez en este plan de fabricación, ¿no? Y el operario debe distinguir también esto, ¿no? Y hay otras formas también de poder expresar la tolerancia, ¿no? Como hemos dicho, por ejemplo, podemos ponerle al operario tal vez 10, y aquí podemos poner sus tolerancias, ¿no? Más 0.012 y más 0.015, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un poquito más para el operario, para que pueda leer, ¿no?
A veces el operario no tiene las tablas que les he mostrado hace rato, entonces él va a perder tiempo en poder leer, ¿no? Entonces, cuando tenemos que mandar este tipo de planos, tenemos que facilitarle al operario todos los datos, ¿no? Para que él no esté buscando su calculadora, no esté buscando sus tablas, no esté recalculando otra vez cuánto es. Entonces, tenemos que facilitarle, ¿no? No nos quita, digamos, 10 minutos en poder poner esa simbología que estén fallando, digamos, en el proceso de fabricación, sea en serie, ¿no? Entonces, cuando es en serie, cometemos un error, toda la producción está fallando. Entonces, vamos a tener que rehacer todas las piezas, ¿no? Perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos el tiempo para la entrega del proyecto, entonces vamos a salir debiendo, ¿no? No vamos a ganar casi nada. Entonces no nos cuesta poner todas las líneas, todas las simbologías para que el operario lo haga correctamente, ¿no? Y también no se olvide, ¿no? Hacer la inspección igual de calidad, siempre hay que hacer eso, ¿no? De igual forma, tenemos aquí otro ejemplito, ¿no? De tolerancias y acabados superficiales, ¿no? Nos Tengo dice, una preguntita, por favor. a ver, Atrás podría volver. vamos atrás. Aquí tenemos. Inge, ¿las conexiones que se hacen son rectangulares, Inge, o son cilíndricas? La tapa de arriba con la tapa de abajo. Eso, por ejemplo, está como si fuera un agujero, ¿no, Inge? Claro, mira, esta es la parte de arriba, ¿no ve? Sí, pero Inge, ¿estas tolerancias da para piezas rectangulares, Inge, o son para cilíndricas? Para rectangulares está igual, de la misma forma funciona, ¿no? Tú vas a la tabla Ah, con ya. 12 y puedes encontrar la tolerancia que es, ¿no? Ah, ya, ya, Inge. Entonces da para piezas rectangulares, ¿no, Inge? Porque la Claro que sí. gráfica está rectangular. ¿Alguna duda más tienen por ahí? Ya. En esta parte, a ver, ¿qué podemos observar? ¿Qué nos dice esa simbología? N5. Nos dice que tiene que haber un acabado superficial de 0.4 micras, ¿no ve? En esta parte. Y podemos poner tal vez aquí que va a ser un fresado, torneado, taladrado, ¿no? Depende del caso, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí? Un detalle dice que este eje tiene que ser coaxial con respecto a A. Comparten el mismo eje. Perdón. Este sería, ¿no? A. De igual forma, dice que esta parte del eje tiene que ser coaxial. Aquí tenemos otra parte que nos dice diámetro nominal 10N5. A ver, les voy a mostrar un programita que lo he bajado al celular, donde podemos observar las tolerancias dimensionales. De un cachito va a cargar el emuladorcito. Ya existe bastante tecnología, ¿no? Para poder encontrar sus datos, pero como les digo, tenemos que saber primero el concepto, ¿no? Si sabemos manejarlo y no sabemos interpretar, entonces de nada sirve, ¿no? Entonces es como un niño utilizando tal vez una calculadora, ¿no? No sabe qué hacer con ella, pero lo maneja. Ya. A ver, eso se llama isotolerancia. Ustedes lo pueden descargar de Play Store con facilidad, no se paga nada, es gratuito. Entonces podemos poner aquí nosotros, mira. Dice, para eje, dice, diámetro 12N5. Entonces ponemos 12. 12. De un lado están los agujeros, hole, shaft está del otro lado, que es el eje, ¿no? Entonces buscamos N5. N5. Seleccionamos N5. ¿Qué nos dice? Que tiene que tener una tolerancia de 0.012, una desviación máxima, mínima, 0.2 y 0.012. Entonces, de eso se trata. ¿Qué más nos dice?
que el fabricante o el tornero no tiene que pasarse de este rango para que pueda, digamos, fabricar y se ensamble correctamente la pieza, ¿no? De 0.012 a 12.02 no tiene que sobrepasar. Del otro lado está el eje, pero no tenemos aquí la medida del eje, ¿no? Iremos a este caso. Más atrás les di un ejemplito, creo. Ahorita vamos a verificar eso ya. ¿Dónde está ese ejemplito que les he mostrado hace rato? Este es. Vamos. Este es. ¿No es? ¿Se acuerdan de esto, no es? ¿Qué dice aquí? A ver, apliquemos la aplicación. Apliquemos. Apliquemos este programita, ¿ya? ¿Qué nos dice aquí? Para el eje tenemos 35. Para el agujero tenemos 35. 35. Entonces, este dijimos que va a ser, ¿cuánto va a ser este? ¿Se acuerdan? H7, F7 era, ¿se acuerdan? ¿Alguien? F7. F7 y H7, ¿no? Verificamos, a ver. H8 creo que era. A ver. H8, ya. Para el eje decimos 0.25 y 35. Está correcto, ¿no? 0.25 y 35. Para el agujero, 0.39 y 0. Está mal, ¿no? No era H8, creo. A ver, H7. F8 era, ¿no? O F9. ¿Cuánto es? 0.25, 0.50. Este era H, estimados. El eje era... Vamos a revisar a ver. ¿Dónde está? Lo he marcado con el lápiz. Vamos a revisar. H7, F7 era. H7, F7. Ya, nivelamos. Para agujero, entonces. Tenemos 0 y 25. Está correcto, ¿no? 0.25. Para agujero, perdón, para eje, tenemos 0.05 y 0.025. Entonces está correcto, ¿no? Entonces es un H7, F7, ¿no? En la cual nos dice igual, aquí, para el eje, el tornero no tiene que pasarse de estas medidas, ¿no? Para el agujero, igual de estas medidas. El máximo, como dijimos, aquí está. 0,075, la albura máxima, y la albura mínima 0.25. Esto ya me lo calcula lo que hemos visto en ejemplos, ¿no? La resta. Y entre ambas piezas tiene que haber una tolerancia de 0.05. Entonces ya tiene su aplicabilidad de esto, ¿no? Podemos encontrar. Tal vez exista para acabados superficiales, no sé, no lo he visto, ¿no? Pero esto ya nos salva, ¿no? Pero tenemos que aprender primeramente de qué se trata, ¿no? Esto. A ver, para la tarita que les he dado, de igual forma, lo van a hacer con el programa y lo van a verificar manualmente igual, ¿no? Entonces, es lo que siempre hacemos en ingeniería, ¿no? No siempre nos confiamos de los programas, ¿no? Porque a veces podemos poner malos datos o nos olvidamos de algunas cosas, ¿no? Hay que hacerlo manual siempre y después con el programa, ¿no? Así, digamos, podemos descansar paz en las noches, ¿no? No estar con ese estrés de decir, creo que va a fallar mi pieza, o creo que mal lo he mandado en planos, ¿no? Entonces, podemos descansar un poquito mejor así, ¿no? Como les iba diciendo, esto se llama ISO Tolerance, descárguense por favor, les va a ayudar mucho, y tal vez exista para acabados
superficiales. Aquí tenemos otra piecita, ¿no? Que dice acabada superficial, que es el N5, 0.4 de rugosidad. Esta parte igual tiene que ser coaxial con respecto a A. ¿Dónde está A? Aquí tenemos A, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que esta superficie tiene que ser perpendicular con respecto a B. ¿Dónde está B? Aquí está B, ¿no? Esta superficie sería en realidad, ¿no? Porque nos indica esta línea. Esta superficie con respecto a B perpendicular. ¿Qué más nos dice? Ahora, toda esta superficie puede ser una brida esta y tiene, digamos, sentido. Tiene que ser perpendicular con respecto a A. Entonces, para que se pueda empalmar este elemento tipo brida con otro elemento, tal vez por el medio tenga, digamos, un sello, y tienen que empernarse, tienen que ser ambas perpendiculares, ¿no? Bueno, paralelas en realidad, pero con esto aseguramos que esto sea perpendicular, ¿no? Entonces, tiene su sentido, ¿no? Tiene su forma, ¿no? Ahora aquí nos dice que va a ser un acabado superficial de N5. Entonces, puede que por acá que entre de la vez una cañería de plástico, de PVC, o una cañería metálica, ¿no? En la cual al momento de encallarse, tal vez al momento de ensamblarse, puede que esto, digamos, llegue a solo, digamos, estar en apriete, ¿no? O tal vez para que no tengamos fugas de agua por este lado, ¿no? De igual forma, yo pienso que va a ser soldado en esta parte, ¿no? Eso podemos verle más que todo en el área petrolera, ¿no? Podemos encontrar diferentes bridas que son soldadas, roscadas, diferentes formas, ¿no? Todo tiene sentido cuando nosotros tenemos que aplicar las tolerancias, ¿no? Entonces aquí vemos otro. Dice 50H7, 60H8, dice igual, ¿no? Entonces, eso podemos ir a las tablas o al programita también, ¿no? Pero como os digo, es mejor que nosotros pongamos esa simbología sobre acá, ¿no? Es 100. Entonces nos dice que es agujero 0.25. Tenemos que anotar eso, 0.25. H8. Revisamos 0.39. Entonces de esa forma tenemos que interpretar. O tenemos que escribir, ¿no? ¿Qué más encontramos por este lado? Aquí tenemos igual, ¿no? Una tolerancia, 40H9, aquí tenemos igual 15H7, ¿qué significa, no? Entonces, para su tareita de ustedes, lo que van a hacer es este ejemplito, ¿ya? Ya hemos visto tolerancias geométricas igual, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Ponen aquí. Dicen, en Word van a hacer, ¿no? Hacen en Word, lo copian a Word y dicen, esa tolerancia geométrica, aquí lo ponen en un globito, dicen que va a ser a la BO con respecto a B y que tiene una tolerancia de 0.8. Okay. Y aquí sacan esto con un globito a un lado y dicen 15H7, digamos, va a ser, ¿no? Lo ponen como si fuera al revés. ¿Ya? De igual forma acá. Mira, aquí ya tiene, por ejemplo, ya está hecho esto, ¿no? 3H12 con su simbología, aquí está. Entonces esto lo completan como si fuera con su H más, ¿no? Aquí, igual, 24, diámetro nominal 24, H, o puede ser F, o puede ser G, depende de la situación, ¿no? Acá igual, N8, ¿cuál es su valor de su rugosidad? Saca un globito acá, N8 vale, digamos, 0.25, lo pone. Igual aquí, N6. Aquí 30 nomás, entonces no tienes tolerancia, no pasa nada. ¿Qué más? A ver, ¿dónde más tenemos? Creo que eso es todo, ¿no? Aquí más tenemos, ¿no? Tolerancias. Sacamos esto con un globito, ¿no? Esto lo van a presentar al ingeniero Luis de esta forma, ¿no? Van a crear un documento en la cual van a poner en el documento su nombre completo y si no me equivoco, es un solo grupo, ¿no? Si es un grupo nomás el que maneja el ingeniero, le van a poner grupo 1 nomás, ¿ya? Ponga pero su nombre completo y como les he explicado,
van a poner todos los valores que corresponden acá, ¿ya? Ahora mismo le voy a pasar las tablas de tolerancias, las tablas geométricas, las tablas de acabado superficial, para que ustedes lo trabajen, ¿ya? Yo pienso, pregúntenle a él para cuándo van a presentar. Yo que lo que voy a hacer es darle este ejercicio a su WhatsApp, mandarle y todas las tablas, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Sí, sí, sobre la tarea, no se la escuchó muy bien. A ver otra vez, ya. Vas a tener este valor que dice 24, 0 y 0.2, ¿no? En la tabla, ¿a cuál corresponde? Puede ser diámetro 24, H7 puede ser, ¿no ves? Hemos visto en los ejemplos. ¿Ve? Aquí, ¿qué dice esto? ¿Qué significa esto? Entonces, esto significa alabeo, con una tolerancia de 0.8 con respecto a quién, a B. ¿Dónde está B? Aquí está. Entonces, todo lo que vean con tolerancias geométricas, tolerancias dimensionales, tienen que representarlo, tienen que explicarlo, digamos, en una ventana, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos ya un completo. Dice, esto ya no explican, porque ya está, ¿no? Dice, diámetro nominal H12, donde tenemos 0.12 de tolerancia máxima, mínima 0, ya está esto. Aquí le falta concluir, ¿no? Ponen su H o F puede ser, o lo que encuentren en la tabla, ¿no? Más o menos me dejo explicar. O sea, esa misma gráfica tendremos que completar Claro, claro que sí, completar, ese mismo ¿no? dibujo, perdón. Claro, ¿qué significa esto, no? Entonces, lo tienes que completar aquí. ¿Qué significa la veo, no? Entonces, con respecto a una tolerancia de, por ejemplo, 24, 0 y 0.2 dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Con la otra forma de decirlo, ¿no? Aquí tenemos las dos formas de decirlo. Esto que ves aquí, tienes que completarlo igual que esto. Aquí ponerlo, escribirlo. A ver, ¿me dejo entender? Sí, sí, sí. Sí. Ya, muy bien, estimados. Entonces, se les voy a dejar esto, ingeniero Luis, y él les va a indicar cuándo van a presentar, ¿ya? Entonces, Inge. como no hay más preguntas, estimados estudiantes, tengan buenas noches y